El día de hoy vamos a iniciar esta nueva cápsula de la nueva prudencia con la queridísima abogada Cindy y nuestra queridísima psicóloga organizacional Katia. Dialogaremos acerca de el expediente laboral de mi colaborador, que yo sé que es un tema que a ambas les fascina y que las dos se mueren por dialogar, así que iniciemos con mi queridísima Cindy. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la nueva prudencia. Creo que es el capítulo 8, si no me equivoco. Alguien hizo su tarea. A veces. Bueno, pues creo que el tema que hoy vamos a abordar es un tema importante. Además, eso que es, como acabas de mencionar, es un tema que tanto me agrada a mí como a Katia. Y pues, empecemos. Empezamos. Y Katia, ¿qué puedes decirnos respecto a este temita? Ya las conocen ambas, ¿no? Así que iniciemos. Sí, ya nos conocen, ya vamos a omitir la presentación. Date un poco. Pues... Sin curricular, güey, sin curricular. ¿Sin curricular? No, pues así que chiste. No, el tema curricular será en los cursos, en las conferencias y todo eso. Que ya saben dónde pueden acudir. Pero por si no, está el Centro de Estudios Jurídicos, que se pueden acercar. Igual poner aquí su comentario para las personas que nos están viendo a través del YouTube, sí. Poner su comentario y con mucho gusto les contestaremos. Ok, pues contratos de trabajo. Podemos decir tanto al respecto porque... Expediente laboral. Ah, sí, es cierto, perdón, yo estoy ya en otro tema. Bueno, es que es parte, ¿no? Es seguramente parte de... lo vamos a platicar aquí. No, seguramente. Lo vamos a tocar por acá, porque es parte de... El expediente laboral es todo un tema que creo que se le da poca importancia, la verdad. O sea, es como de una carpeta más, se le ve como una carpeta más que está ahí. Un simple archivo que vas a tener. Exactamente, que el compromiso de tener allá para que... Y ya, ¿no? Pero la realidad es que sí tiene una razón de ser, del por qué existe, por qué lo deberíamos de tener. Y la realidad es que quienes fungen el tener el resguardo de estos documentos, la mayoría son los conocidos recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Función que puede realizar un contador, un abogado, un administrador, etcétera. Un psicólogo organizacional. La realidad es que va definido a un psicólogo organizacional, pero en la ejecución, pues es un perfil entre administrativo y ejecutivo el que resguarda este tipo de puesto, que es el recursos humanos, ¿no? Entonces, pues espero que este podcast nos ayude a entender cuál es justamente esa razón de ser de los contratos de trabajo. Y si me lo permites, yo quiero empezar de atrás para adelante. ¿Y a qué me refiero? Partiendo desde recordar que hay diferentes formas de terminar la relación de trabajo. Ok, date. Entonces, las diferentes formas de terminar la relación de trabajo las vemos desde una renuncia voluntaria, desde una rescisión laboral, que es cuando hay una causa justificada por la cual termina la relación de trabajo, o un convenio por mutuo acuerdo. ¿Por qué quiero empezar por aquí? Porque el expediente laboral no se circunscribe única y exclusivamente durante la relación de trabajo. Es correcto. Pero para allá vamos, dejemos que esto fluya, no presionemos. Porque aquí también la que veo que tiene ganas de participar es nuestra queridísima abogada Cindy. Efectivamente, como mencionaba Katia, creo que este es un tema muy importante, el expediente laboral del colaborador, porque se convierte primeramente empieza desde antes que sea un colaborador de una empresa. Previamente tienes que tener cierta documentación del trabajador. Bueno, de tu futuro trabajador. Es correcto. Tienes que tener previamente esa documentación. Luego, un expediente durante el tiempo que estuvo laborando en la empresa. Y posteriormente también tienes que resguardar documentación que te va a permitir saber por qué se terminó la relación laboral. En las tres causales que anteriormente mencionó Katia. O sea, para aplicar yo no fui, fue él, ¿no? Efectivamente. No eres tú, soy yo, no. Exacto. Bueno. O no fui yo, si fuiste tú. Exactamente. Entonces, todo esto... Por ende, tienes que tener un expediente de tu colaborador. Sí, la verdad es que cuánta gente sabe esa parte de que son 3 momentos que abordan todo un expediente. Es correcto. O sea, no es porque termine la relación laboral. Listo, ya se fue, vamos a tirar su expediente. No te puedes deshacer de un expediente simplemente al día siguiente. Por ejemplo, tengo una renuncia original y ya saben una cosa, ya se fue. O sea,
Se está yendo, no a cerrar la puerta y ya la tiraste en el bote de basura. Ok, ¿qué vas a hacer posteriormente si tienes una demanda por un despido? Exactamente. Y tienes una renuncia. O sea, él renunció, pero él te va a demandarlo por despido. Pero no tienes la renuncia. ¿Cómo justificas esa parte? Exactamente. Ya vamos, un asustado diciendo, no hicieron su tarea, no hicieron la tarea, y que me topo con las dos chicas de los plumones. Ay, Dios. Pero bueno, entonces, aquí acaban de marcar la pauta de una situación muy interesante. Los tiempos que nos sirve el expediente, que son 3. Entonces, tú das la pauta de que quieres iniciar por el último. Vamos a iniciar por el último. ¿Cómo iniciamos la última etapa del ya? Se acabó la relación, muy bonito mientras duró, pero pues ya no eres colaborador por el supuesto despido, renuncia, etc. Te doy la pauta. Pues ya lo mencionamos. ¿En qué aspecto? Partiendo desde lo último, ¿qué tipo de documentación se genera? Si estamos hablando de una renuncia, pues bueno, tendremos el documento descrito por el trabajador en el que manifiesta su renuncia voluntaria y que por así convenir a sus intereses, pues se termina la relación de trabajo, ¿no? Ese es un documento. Pero no es el único, porque luego caemos en que Cindy viene y me entrega su renuncia, gracias, original, firmada, cumple con los requisitos, le pago lo que le corresponde por finiquito y se acabó. Y luego, ¿qué documento tienes? Que conste que tú cumpliste con pagar el documento. ¿Lo generaste? ¿Un recibo? ¿Una nómina? Pues yo podría decir... En la propia renuncia. Mi voucher. En la propia renuncia, pero ¿cuánto sabemos esta parte, no? Entonces, no se circunscribe la renuncia voluntaria, no se circunscribe solamente al documento como renuncia, sino también generar un comprobante de pago que yo como patrón o empleador cumplí con pagar el derecho que le corresponde, que es un finiquito, ¿no? Finiquito, ese tema ya lo hemos platicado. Ese, miren, si quieren tener información precisa, macheteada y vienen taquitos, revísense todos los demás episodios, ya llevamos 8. Sí, ya llevamos 8. Eso por un lado, ¿no? Otro escenario del que mencionábamos, pues cuando es una rescisión laboral. Platícanos de ese tema. En ese sí necesitamos aquí a nuestra abogánster. Pues como mencionaba Katia, tenemos varios supuestos para terminar la relación laboral, ya sea por mutuo consentimiento, por voluntad del trabajador o en su caso, de manera justificada mediante una rescisión laboral. Exacto. ¿Qué conlleva una rescisión laboral? Bueno, muchos no saben, pero para eso estamos, para aclararlo. Una rescisión laboral se da siempre y cuando la empresa, en este caso, tiene conocimiento de alguna actividad, digamos, ilícita, entre paréntesis, que cometió el trabajador o alguna irregularidad cometida durante su desempeño laboral. ¿Acción o omisión? Una acción o omisión realizada por el trabajador, cometida o convertida en una irregularidad. Desde el momento que la empresa tiene conocimiento, o en su caso el jefe directo tiene conocimiento de esta irregularidad, tiene que seguir un procedimiento de rescisión. No simplemente te doy las gracias y ya te vas. Oye, te doy tu finiquito. Esto que hiciste no está bien, jálale, ¿no? No funciona así. No funciona así porque... Pues lo que yo hice estuvo bien. ¿Por qué No, porque desde la postura del trabajador, en este caso, si tú simplemente me das las gracias, me das mi finiquito ya, despido injustificado. Es un despido injustificado. No es finiquito, no lo aplican de esa manera. Una gratificación. Pero como ya hemos explicado, tienen muy claro ya el tema finiquito, que pueden remitirse a los anteriores episodios para que tengan claro lo que es el finiquito como tal. Por eso te explico. Pero acuérdate que, en el mundo laboral que yo he visto y luego me da dices, güey, ya no quiero ser adulto, no mames, Carlitos, esto no está chido. Cómo lo maneja la empresa es, güey, o sea, nunca te mencionan el finiquito, te dicen, güey, es tu gratificación, muchas gracias por participar con nosotros. Entonces, es parte de que la empresa también le sirve esto del finiquito. Tienes toda la razón, o sea, no es lo mismo que yo te expida un recibo, en el caso de la renuncia, no es lo mismo que yo te expida un recibo que solamente diga gratificación,
muchas gracias, pero luego vengo y te reclamo un finiquito porque tú me diste una gratificación, no un finiquito que conlleva ciertos conceptos que ya habíamos platicado, que es las vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y bueno, si estamos hablando que hay alguna quincena pendiente o días pendientes, eso es un finiquito, no es una gratificación, entonces tenemos que cuidar los conceptos que manejamos. Pero bueno, regresamos al tema. Por favor. Efectivamente, para que se lleve una rescisión de manera justificada, como acabas de mencionar, tenemos que tener el procedimiento de rescisión acompañado de un finiquito conforme a la ley, que ya sabemos cuáles son los rubros de este. Te platícanos el proceso, Ok, para que estemos todos en ¿Para qué? ¿Para que tenemos en sintonía sobre el procedimiento de rescisión. Primero, antes que nada, tengo conocimiento de la irregularidad cometida por el trabajador. X o Y motivo, ¿qué es lo que conlleva siguiente? Levantar un acta circunstancial o un acta de hechos. Acta simple en la que se manifiesta que fulanito de tal cometió esta X o Y motivo, dejó de realizar su trabajo de manera esmerada, en etc. estado de ebriedad, o en su caso provocó algunas faltas a la empresa que provocara pérdidas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ok, se levanta el acta manifestando que el trabajador tal y tal cometió cierta irregularidad. Paréntesis, si me lo permites, no estamos hablando de cualquier irregularidad. La Ley Federal del Trabajo ya nos prevé en su artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo cuáles son las acciones u omisiones que permiten terminar la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Entonces, a eso te refieres, ¿cierto? Efectivamente. Bueno, como habíamos mencionado que no íbamos a mencionar artículos, estábamos no está mencionando. Pero acá aquí entran otras situaciones muy interesantes. Efectivamente, sí, como mencionaba la licenciada Katia, están las causales. Sí, que ya se mencionaron en el episodio anterior. Si quieren averiguar un poco más de las causales, los invitamos a verlos. Aquí nos están mencionando las cuestiones que pueden ayudar, brindar de manera general. Desencadenar exacto. una rescisión laboral, o sea, cometer ciertas son las causales de rescisión ejemplos que le permiten al trabajador realizar una rescisión laboral o terminación de la relación laboral sin ser imputable al patrón. En este caso, van a ser imputables al trabajador. Desde la figura legal, porque también hay que tener en cuenta que entran manuales, códigos internos, códigos de ética, que también la empresa puede emplear para hacer sus actas circunstanciadas, sus actas de hecho, claro, que es lo que nos puede dialogar nuestra queridísima psicóloga Katia. Sí, o sea, tú mencionabas lo que es un reporte de hechos. Un reporte de hechos. Pero la verdad es que depende de la organización la denominación que le da reporte de hechos, actas administrativas, acta circunstancial. Depende, o sea, ¿no? Pero dependiendo qué nombre de la empresa, porque si no es establecido que se tiene que llamar acta de hechos o claro, acta circunstancial. Al final del día, la denominación que le quieran poner, dependiendo de la organización, pero es tal cual un documento que va a detallar qué fue lo que hizo el trabajador, qué hizo, qué no hizo, dónde, en qué momento, de qué manera, quiénes estuvieron involucrados, quiénes fueron testigos. Entonces, al final del día estamos hablando de ese documento. Y la realidad es que cuando hablamos de este documento en particular, con las organizaciones, con los recursos humanos, gerentes y demás, se agotan, yo siento. ¿Por qué? Porque piensan que como va a servir para un tema jurídico, tiene que ser lo más técnico posible, pero todo lo contrario, o sea, lo más coloquial posible. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa saber, para en un futuro dictaminar o que a ellos les sirva como elemento, es qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, lo más sencillo posible y quiénes estuvieron, quiénes intervinieron, ¿no? Entonces, cuando levantamos este reporte, o con la denominación que le quieran dar, pues al final del día sí la idea es vincularlo principalmente a alguna de las causales que pues Cindy viene mencionando, para que sea causal justificada, pero, como bien mencionaste, también lo podemos vincular si hay una violación u omisión, no directamente a las causales de la ley, pero sí a los manuales, sí a los protocolos, sí al reglamento interno de trabajo, ¿no? Entonces sí es posible vincularlo, que a lo mejor no sea causal de rescisión, pero sí va a ser causa de aplicar una medida disciplinaria. Es correcto. Dialóganos de esas medidas disciplinarias desde tu perspectiva. Aquí el debate está interesante, nada más quiero marcar la pauta. ¿Por qué? Porque aquí estamos manejando perspectiva recursos humanos y aquí estamos manejando perspectiva legalidad para el momento en el que digan, Mapacito, ya nos vamos a juicio, ya nos vamos a la cuestión legal. Aquí se puede ver de qué forma se emplea y acá es, a ver, yo me encargo de preparar todo, tú lo cocinas. Yo, porque
que es la parte que tú nos tienes que decir, a ver, papacitos, aquí les llegó sus actas, sus minutas, su todo, porque al final de cuentas, como mencionamos en otros episodios, nos sirven a todos de prueba, que aquí estamos contextualizando lo que se denominan pruebas para ese tipo de situaciones. Claro, entonces si platicamos de amonestación, o sea, perdón, de medidas disciplinarias, que para allá voy, pues no hay algo que diga, no, estas son las medidas disciplinarias que tú como empresa tienes que aplicar. No lo hay como tal. ¿Cuáles son las más comunes? Amonestación verbal, es decir, te llamo la atención. Amonestación por escrito, es decir, te llamo la atención pero lo dejo plasmado por escrito. Te hago saber por escrito qué es lo ocurrido, ¿no? Y otra más común es la suspensión de labores, laboral. Que te acabo de mencionar, no hay nada que regule. Estas son las medidas disciplinarias que tienes que aplicar, más sin embargo la ley federal sí nos provee que si aplicamos un tema de sanción sin goce de sueldo, no puede exceder de los 8 días, no puede exceder. Entonces, algo también importante que creo que debemos de mencionar cuando hablamos de las actas administrativas, reportes de hechos, acta circunstanciada, como le quieran llamar, este documento en el que se va a vertir los hechos no solamente es levantarlo y exponer qué fue lo que sucedió, también es darle el uso de la voz al trabajador. Es decir, ese documento ni tiene que ser formalmente a computadora. Yo poner ahí una hoja en blanco y sabes que eso está pasando y vamos, le escribo. A ver, Cindy, escríbeme, ¿qué fue lo que pasó? Ok, pero esto sí, ahí sí me gustaría puntualizar un poquito, porque efectivamente un procedimiento de rescisión sí hay que dar el derecho de uso de voz o réplica, en este caso, al trabajador para que se defienda. Pero, ¿cómo llevar el procedimiento de rescisión de manera correcta, digamos, en pocas palabras, de manera coloquial? Ok, yo tengo mi levantamiento de hechos o acta circunstancial, como le quieras llamar. Okay. Ya se hizo constar que el trabajador cometió una irregularidad. Ok. Esto fue el día 1. Posterior a eso, yo le tengo que dar el derecho de uso de voz o de réplica al trabajador para que dé contestación a la irregularidad que yo levanté en mi acta circunstancial. Para eso tengo que notificarle que se está siguiendo un procedimiento de investigación laboral en contra del trabajador. Pero para esto ya tengo mi acta circunstancial. Ahora tengo que hacer un documento por medio del cual yo le notifique, no de manera verbal, porque no hay nada que te demuestre que yo fui con Katia a decirle que se está llevando un procedimiento de investigación laboral en tu contra y que el día 4 tú tienes que presentarte porque se va a celebrar la investigación administrativa, que esta es otra acta que se levanta para que se lleve de manera justificada una rescisión laboral. Ok, ya tengo mi acta administrativa, ya le notifiqué a Katia por escrito que el día 3 de enero o 3 de febrero se va a realizar una investigación administrativa donde va a estar el trabajador, va a estar su jefe inmediato y la persona que notificó la irregularidad que cometió el trabajador. Entonces, no solamente es mi acta administrativa o mi acta circunstancial, tengo mi acta circunstancial, la notificación que el trabajador previamente enterado me firma de recibido que ya se enteró que el día 13 de febrero se va a realizar una investigación administrativa. Ok, llegamos al día 13 de febrero. El día 13 de febrero se va a realizar una investigación, ya el desarrollo de la investigación. La persona que... Por ejemplo, que a mí me faltó 1,000 pesos en caja. Y ese día vamos a revisar tickets. Ticket, ok. O sea, ¿no? La persona responsable de los tickets va a informar por qué en caja faltaron 1,000 pesos por recibo. Al trabajador, que es el responsable, va a tener el uso de voz y de réplica o de informar por qué hicieron falta esos 1,000 pesos. ¿Qué bien pude decir? Se me extravió en el momento en que yo salí al baño o tuve X o Y motivo que hacer. Hay un periodo de tiempo, tiene que justificar ese faltante. O en su caso simplemente lo tomé porque me hizo falta. Adentro, papi. Entonces es una manera justificada de decir, ok, no estás dentro de las facultades para tomar un dinero que no te corresponde. Claro. Eso es un procedimiento de una investigación administrativa. Se le da el uso de voz al trabajador, a la empresa, a su jefe inmediato y a la persona que reportó esta irregularidad. Además de eso, debe de constar que hay 2 testigos de hechos, sí, que son los que están presentes durante el procedimiento de investigación administrativa. Posterior a esta investigación administrativa, entonces ya se puede tomar una resolución.
se levanta la investigación administrativa y posterior a ello tú le notificas al trabajador la rescisión, si es de manera justificada o en su caso simplemente le vas a hacer alguna amonestación. ¿Cómo le notifico la rescisión? Okay. La empresa ya tomó la decisión de que efectivamente Katia tomó 1,000 pesos prestados de su caja. Katia, ¿y no me llevaste a comer? No, digamos, para uno, no dio para dos. Solo le alcanzó para ella. Bueno, Katia tomó sus 1,000 pesos prestados, no se lo informó a nadie, sin previo aviso, sin darle conocimiento a ninguna otra persona, o en su caso, sin tenerlo autorizado. Ok, acepta ella que efectivamente tomó los 1,000 pesos porque tenía alguna incidencia ocurrida en su casa, le hacía falta, o por necesidades, sin omitir cuál fue la razón. Katia ya aceptó. Entonces la empresa toma la decisión de efectivamente caes en una causal de rescisión porque estás generando perjuicios en contra de la empresa y le está provocando una pérdida, sí, que se encuentra dentro de una de las causales que ya se mencionaron en el procedimiento de rescisión. Entonces yo de esa manera tomo la decisión de rescindir la relación laboral de manera justificada por causas imputables a la trabajadora Katia. Entonces yo ya hice todo mi procedimiento, hice mi acta circunstancial, le notifiqué que había un procedimiento de investigación en su contra, se celebró la investigación administrativa en contra de Katia. Ok, ya se levantó, ahora yo le notifico a Katia su rescisión laboral de manera justificada por las causas imputables a ella, que ella misma aceptó haber tomado cierta cantidad que le causó un perjuicio a la empresa y por ende se justifica por escrito. No puedo ir con Katia a decirle, Katia, como aceptaste que te robaste los 1,000 pesos o que desapareciste, ya no requerimos de tus servicios y te puedo decir, te doy tu gratificación porque no te estoy pagando finiquito, simplemente te doy una gratificación y bien, gracias. No, te lo tengo que dar por escrito. Ok, Katia se niega a firmar su rescisión. Siempre no fui. Yo no fui. Siempre no fui. O sea, sí lo acepté en el acta administrativa, pero no te voy a firmar la rescisión que me estás notificando. ¿Qué aplica? ¿Qué aplica? Pues tú dime, por favor, quiero segunda parte. No me dejes. Bueno, el trabajador se negó a recibir su rescisión por escrita. Ya se hicieron todos los pasos consecutivos y ahora en la rescisión se niega a aceptarlo. No quiero firmar. Yo quiero continuar trabajando. Sí lo tomé, pero no voy a aunque tú me rescindes la relación laboral, yo no la voy a aceptar. Ok. Pues conforme a la nueva ley, a la reforma del 2019, que ahorita ya estamos aplicando en el estado de Campeche, pues lo siguiente es aplicar un procedimiento para procesar. ¿Qué es un procedimiento para procesar? Es notificarle al trabajador por medio de la autoridad laboral, llámese juzgado laboral o tribunal laboral federal, que se rescindió la relación laboral de manera justificada. Pero no solamente es notificarla y hacer un procedimiento para procesar, tiene que venir acompañada de toda la documentación que te permita justificar que efectivamente estás terminando la relación laboral de manera justificada. No voy a presentar un procedimiento para procesar la terminación de la relación laboral para notificarle al trabajador por medio de la autoridad que se está terminando la relación laboral sin ningún documento que me sustente o avale que efectivamente el trabajador cometió ciertas irregularidades, pero voy a presentar mi procedimiento sin ningún y si aún así el trabajador no quiere, en pocas palabras, sin ningún documento que me avale, claro, o en su caso podríamos decir sin pruebas. Claro, es decir, juzgado laboral, aquí está el acta, aquí está la investigación de la notificación. Lo que tiene que estar en nuestra carpetita. Exacto, aquí están las pruebas, resultados de la investigación, que son tus pruebas, y aquí está el documento donde yo te pido, por favor, que a fulanito, o sea, a Katia, le avises que por estas cosas justificadas la relación de trabajo se termina y Katia vive en tal domicilio y este es su número de teléfono. Ahí y todo eso está en nuestro expedientito, papi. Pero ¿cuánto tiempo tenemos? Ahora vamos a ese punto. Como efectivamente dice Katia, tenemos términos. Okay. Desde el momento que yo tengo conocimiento de la irregularidad cometida por el trabajador hasta el momento de justificar la rescisión laboral, tengo 30 días
para decir, ¿sabes qué? Se Vamos. rescinde la relación laboral Decidir para qué hacer hacer con él. el acta circunstancial, notificarle al trabajador que se está llevando una investigación en su contra, realizar la investigación administrativa y notificarle a él que se da por terminada la relación laboral por causas imputables a Katia, que en este caso sabemos que se robó cierta cantidad de dinero. Un peso si no nos Tenemos 30 días. Pues son 30 días a partir 30 de que días yo me entero naturales. del hecho Ujú. para hacer la investigación y decidir qué hacer con él. Efectivamente, desde el momento que tienes conocimiento de la irregularidad, tú tienes 30 días. Ok, día 28, le intento notificar al trabajador la Yo rescisión digo que laboral no, y no no lo me la quiero. acepta. Tengo 2 días para hacer mi procedimiento para procesar y presentarlo ante la autoridad laboral para que ellos sean los que se encarguen de notificar al trabajador que se está dando por terminada la relación laboral entre la empresa X y Katia. Digamos. Ok. A partir O sea, de los 28 de días los que ya habían 28, corrido. Ah, ok. O sea, ya transcurrieron 28 días desde el momento que yo intenté notificarte la rescisión Ok. y tú no me la aceptaste. Entonces, realizo mi procedimiento procedimiento para procesar, en el cual, como tú mencionabas, voy a describir la empresa tal y tal decide terminar la relación laboral con Katia por causas imputables. O sea, ya sabemos Sí, el ya. motivo, que es Ya, se robó ya. cierta cantidad de Y no nos dinero. llevó. Quedó claro. Lo triste es que no nos llevó. No nos invitó a comer tampoco. Sí, Bueno, así que ok. vete. La causal ya está más que clara por causas imputables a Katia. ¿Y dónde vive Katia para Ahora bien, notificarle? tengo que proporcionar en ese documento el domicilio, último domicilio que la empresa resguarda. Aquí viene lo importante del expediente laboral, porque en su expediente laboral yo tengo su identificación oficial donde viene inserto su último domicilio. Ese último domicilio me va a servir para el procedimiento para procesar, donde voy a decirle a autoridad laboral, juzgado laboral o tribunal laboral federal, Avísale a Katia. este es el último domicilio de Katy, avísale que la empresa está dando por terminada la relación laboral, ya que ella se negó a aceptarla Ujú. o a recibir la notificación. Entonces, proporciona el domicilio y acompañado de este procedimiento para procesar, debe de ir toda la documentación Ujú. que yo ya fui levantando desde el acta circunstancial, la notificación de un procedimiento de investigación administrativa, así como la investigación administrativa, que se le dio el derecho de uso de voz para que ella manifestara al respecto de la irregularidad cometida. Ujú. Ya le dio el derecho de uso de voz, actuó su jefe inmediato, los 2 testigos de hechos, todo conforme a la ley. Ok, ya tengo todo eso y también tengo que anexar la rescisión que intenté notificarle y que ella no me aceptó. El escrito que yo te Ajá. intenté Que dar. eso tiene que estar en nuestra carpetita. En- Sí, o sea, Entonces- eso vamos a acompañar a la hora de decirle a la autoridad. Entonces tengo "Oye, que tener avísale mis tú". 4 documentos: acta circunstancial, notificación de investigación administrativa, Las pruebas. que son las denominadas pruebas, acta circunstancial, notificación al trabajador de un procedimiento de investigación administrativa, la investigación administrativa celebrada con día, fecha y hora, así como la rescisión laboral, que es el resultado de la investigación administrativa. ¿Ok? Tengo 4 documentos que deben de ir acompañados y aparejados al procedimiento para procesar. Y ponle, si, ajá, ya me firmó la renuncia, ya todo, ya le di, fija, ajá. Pero pues yo digo, bueno, a pesar de que está todo este desmadre, no se Pero me es pasa que- no presentar el para procesar. Es que estás hablando de renuncia. Bueno, no hay Es que denuncia. es Diferente. otro En el supuesto que nos procedimiento. acabas de poner, se nos pasa a presentar el para procesar. Ok, hice todo mi procedimiento para realizar una rescisión laboral de manera justificada, pero yo jurídico trato de notificarle a Katia en el día 28 y voy a realizar mi procedimiento para procesar, lo realizo de manera conforme a la ley y todo, pero voy y lo presento en el día 31. Entonces yo ya no puedo rescindir la relación laboral porque solamente tenía 30 días para disciplinar o en su caso rescindir la relación laboral. Y desgraciadamente lo presenté en el día 31. Ya fue. Entonces, por esa irregularidad cometida, yo ya no puedo realizar una sanción porque tenía 30 días y la ley lo prevé. Entonces ya, si no lo hice en mis 30 días, ya bueno. Sigue trabajando con nosotros, Kate. Sí. Bueno, que siempre sí se robó el dinero, pero el jurídico de la empresa presentó fuera de tiempo el procedimiento para procesar. Bueno, pues Katia, ni modo, sí te robaste el dinero, pero de manera justificada yo no puedo rescindir la relación laboral. Porque ya pasó el- Lo que puedo hacer entonces es decirle a Katia, bueno, pues no lo hice conforme a la ley, pero estás despedida.
que es otro supuesto, que es uno de los supuestos que Katia mencionó. Se puede dar la terminación de la relación laboral de 3 maneras. Por voluntad del trabajador. Pero no vamos a llegar hasta allá. Danos las maneras, pero... Sí, está bien. O sea, de cronología, o sea, entonces ¿qué nos es? falta un escenario. Terminar la relación laboral de manera voluntaria, porque yo, trabajador, decido terminar la relación laboral, porque por así combinar a mis intereses. 1, por mutuo acuerdo, que es Katia está de acuerdo, la empresa está de acuerdo, se llega a un mutuo consentimiento para terminar la relación laboral y firmamos un convenio. Y la otra causal es la rescisión de manera justificada. Entonces ya platicamos Ya. de la renuncia, ya platicamos Pero de la acuérdense que acá no platicamos de renuncias ni nada. Estamos queriendo ahondar en Para nuestro allá vamos. expediente. Por eso, para allá. Entonces ya platicamos de la renuncia, que debe contener de documentos la renuncia. Ya platicamos que debe haber de elementos en la recesión. Ahora mencionabas el convenio, que era el último punto que nos tocaba para pues hablar en el tema de, pues, de que termina la relación de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? No es más que un escrito, un convenio donde ambas partes decimos que estamos de acuerdo con terminar la relación laboral de mutuo acuerdo, por mutuo consentimiento, en tal sentido se nos va a pagar tales conceptos, tal monto y lo mismo, acompañado del recibo de pago que corresponda, y con esto es suficiente. Ahora, una duda que hay mucho respecto al convenio es, ¿será que este convenio lo tengo que hacer frente a una autoridad? Y la realidad es que este convenio lo podemos celebrar aquí en la oficina, si estamos de acuerdo, tú y yo, lo firmamos el recibo, te entrego lo correspondiente y lo guardamos en expediente. ¿Por qué? Pues porque estamos de acuerdo con su contenido, ¿no? Entonces, que si lo quieren ratificar ante una autoridad, sí se puede, pero para fines prácticos actualmente se puede hacer aquí en interno y debe ir al expediente. Entonces, regresando al punto ¿Cuánto tiempo necesitamos resguardar esos documentos? Mira, Aquí que yo siento que... a ver, Ok, bueno, ¿cuánto tiempo debemos resguardar los documentos? Estos documentos. Por esta documentación. de la rescisión. De la rescisión y todo eso. Por lo menos debemos de tener 2 meses como mínimo. Como mínimo. ¿Por qué? Porque todo trabajador es común, en materia laboral lo sabemos, que sí, se practica la rescisión laboral. Terminó la relación laboral el día 1 de enero, digamos. El trabajador, para realizar una manifestación y decir, pues fíjate que sí me rescindieron, pero no estoy de acuerdo, voy a demandar un despido injustificado, tiene 60 días. Así que por lo menos la empresa tiene la obligación de resguardar esta documentación 60 días naturales. ¿Y qué es lo ideal? ¿Qué tú ¿Qué es lo recomiendas? ideal? Que sean los 60 días. Lo ideal, siempre se le recomienda a la empresa, es por lo menos tener 1 año resguardado cierta documentación. Ahora, eso porque tú preguntaste por cuánto tiempo tengo que resguardar la documentación que se genera por alguna de las figuras en que termina la relación de trabajo. Pero originalmente la ley prevé que otros documentos que deben obrar dentro del expediente del trabajador, obligatoriamente, como lo es el contrato de trabajo, las listas de asistencia y los recibos de pago, es obligación del patrón resguardarlos por lo menos durante 1 año, aun cuando termina la relación laboral. Es decir, yo termino con Cindy la relación de trabajo y estoy obligada a resguardar toda esta documentación original hasta por 1 año Por mínimo. lo menos por 1 año. Mínimo. Estos 3. Por lo menos, contrato de trabajo, lista de asistencia y recibos de pago. Ahora, Aquí entrando la pauta de que ya es colaborador. Ya saltamos. que ya terminó la relación de trabajo. Ya saltamos la etapa. Colaborador. Porque aquí nuestra queridísima Es- Katia pidió iniciar por el final. Ya estamos saltando de la etapa final. Ahora es el momento en el que es un colaborador Es correcto. y tenemos su expediente, ¿no? Es correcto. Entonces, se convierte en ex colaborador. Tengo la obligación de por 1 año resguardar contrato, lista de asistencia y recibos de pago. Más los documentos que se hayan generado de comprobante de qué manera terminó la relación de trabajo. Ahora, una pregunta que me suelen hacer con frecuencia o punto de desconocimiento. Cuando hablamos de recibos de pago, Ujú. normalmente se considera esto solamente el pago de salarios. La realidad es que resguardar recibos de pago es recibos de pago o comprobantes de haber pagado salarios, aguinaldos, vacaciones y prima vacacional y utilidades. Si yo pagué formalmente estos conceptos, principalmente
tengo que resguardar también esos recibos de pago. Tengo que generar un recibo de finiquito, si fue el caso, tengo que generar un recibo de pago de aguinaldo, tengo que generar un recibo porque salió de vacaciones Cindy, se las di, pero además de que las disfrutó, se las pagué como la ley prevé. Si tuvo utilidades de empresa, genero un recibo de pago y me firma, todos me los firma de recibido. Y ya luego adicionalmente estamos hablando de recibos de pago de previsión social, de viáticos y etcétera, ¿no? Y ahora acá, cuando inicia el colaborador su relación, que todo es miel sobre hojuelas, que inicia el colaborador, ¿qué documentos le pides al colaborador para iniciar la pauta de ya tengo tu carpeta, ya tienes tu número de colaborador, ya todo? ¿Qué documentos se le solicita para empezar a integrarla? Okay. Y sí que hablamos del pre, todavía no es mi... No estoy yendo al pre, estoy hablando lo que debe de contener la carpeta, no para iniciar la relación, sino ya inició la relación, ¿qué necesita tener esta carpeta? Necesitas su INE, su comprobante de domicilio, necesitas su currículum o constancia de trabajo. Es que todo lo va a conformar. ¿Eso ya está? Es que ve por qué es importante, Dame. Supongamos que estamos hablando de la rescisión. Yo necesito saber dónde vive mi trabajador y necesito para esto su INE y su comprobante de domicilio. ¿Por qué comprobante de domicilio? Porque a veces no coincide el domicilio de la INE con el domicilio de comprobante de domicilio. A veces el trabajador originalmente es, no sé, de Tabasco, pero vive en Campeche, entonces su INE dice Tabasco, pero su comprobante de domicilio dice Campeche, ¿no? Entonces yo necesito el comprobante de domicilio. Ojo, el comprobante de domicilio, lo ideal es renovarlo cada 3 meses. No sabes si tienes un trabajador que se dedica a rentar. Y tú necesitas estar actualizando tu domicilio. Imagínate que tienes un trabajador de 10 años. Le pediste el comprobante de domicilio al inicio de la relación laboral o cuando ya firmó contrato, pero nunca hiciste para actualizarlo. ¿Sucede algo? ¿Dónde lo buscas? Se da una rescisión laboral, pero yo no tengo su último domicilio. Tengo el que me dio al inicio de la relación laboral hace 10 años. Empresas, escuchen. Pero el trabajador hace 2 meses que se cambió de domicilio. Entonces yo mando a notificar la rescisión porque el trabajador se negó a recibirla en la empresa y le proporciono al juzgado laboral, al Tribunal Laboral Federal, el último domicilio que yo como empresa tengo registrado, que es el de hace 10 años. Imagínate, ¿dónde lo vas a buscar? A lo mejor ya ¿cómo le notifico al trabajador? Entonces, o sea, va el tribunal, o sea, en el supuesto que dice Katia, sí. va el juzgado, o en este caso el Tribunal Laboral Federal, por medio de su actuario, a notificarle al trabajador la rescisión laboral, y se encuentra con que no hay una casa, hay un negocio. Negocito X o Y. ¿Y el contrato? Ya no vive. Claro, por supuesto que sí. El contrato, un documento adicional adicional que también es importante es lo que es ¿cómo se llama? El recibo de nómina del banco. Estado de cuenta. Estado de cuenta. ¿Por qué? Porque te sirve como un documento complemento adicional al domicilio o porque necesitas el dato verídico de si eres empresa que va a pagar por medio de transferencia, por ejemplo, o depósito. Para tener la referencia bancaria en la cual se va a hacer. Exactamente, necesitas el contrato. Ahora, desde el momento que estén haciendo la relación de trabajo, también es un buen momento para que tú le entregues al trabajador o al colaborador aquellos manuales, reglamentos, políticas y demás, pero no es suficiente con que, mira, aquí está tu reglamento interior de trabajo, léelo para que sepas qué dice y tan. No. Tienes que tener un documento que acredite que efectivamente yo le notifique a Katia que la empresa tiene un reglamento, que tiene políticas internas, y cuáles son las funciones de cada área de trabajo, así como las funciones de cada puesto de trabajo. Es que también hay que comprobar que yo conozco que existe un reglamento, manuales, protocolos, políticas, confidencialidad, que yo lo conozco, pero además de que sé que existe, conozco cuál es su contenido. Ojo, cuando decimos esto a los corporativos, piensan, ¿y cómo le hago? ¿Que me tiene que firmar el reglamento? No necesariamente, podemos
expedir un documentito en el que Katia se hace constar que Katia conoce que existe tal reglamento, tal manual, protocolo, etcétera, y me firma de enterado de que conoce que existe y cuál es su contenido. Lo firmamos en una hojita y se añade al expediente. ¿Por qué? Porque luego en futuras controversias laborales resulta que el trabajador no sabía cuáles eran sus funciones, no sabía que había un reglamento, no sabía que había una política de confidencialidad, que luego en ciertas empresas este es un punto vulnerable, ¿no? Exacto, porque a veces no le notifican al trabajador que efectivamente la empresa tiene políticas, tiene reglamentos, tiene manuales. Ok, y voy a realizar un procedimiento de rescisión porque el trabajador cometió una irregularidad que la empresa nunca le notificó. Que era irregular. Que no debía de haber realizado o que estaba dentro de sus funciones y él dejó de realizar cierta función. Sí, o sea, hiciste tal cosa y no lo debías hacer, y tan no lo debías hacer que conocías que no lo que debías existía, hacer. Que estaba aquí regulado. Y yo como compruebo, mira, aquí está tu firma donde tú me firmaste. Al inicio de la relación laboral yo te hice firmar, te notifiqué que existían estos manuales, estas políticas de la empresa. Tú firmaste de recibido y de enterado, más que nada de enterado, que tenías conocimiento. Para cuando se realice un procedimiento de rescisión o de investigación en su contra, yo puedo decirle, ok, sí, fulanito de tal, con fecha tal y tal, se te hizo de tu conocimiento que esta irregularidad cometida se encontraba dentro del reglamento interno de la empresa y no debías haber realizado. Y puede pasar que a lo mejor no está relacionado al aviso rescissorio que se hace, pero la realidad es que en la práctica, aunque haya avisos rescisorios de por medio, causa justificada por la cual tú despides a un colaborador y ahí hiciste el procedimiento correcto, pues aún así el trabajador decide demandar. Primero te vas a la instancia conciliatoria, que ya le hemos platicado, y en demanda resulta que te dice que no conocía y que no sabía y que no sé qué. No lo usaste durante la rescisión porque no fue objeto, no lo necesitaste, pero si lo necesitas para comprobar en ¿necesitas? Es correcto. Entonces, aquí es la pauta final, intermedia. Ahora, cuando todavía va a entrar con ustedes, ¿qué se necesita? Pues justamente lo que ya platicamos, lo que te mencionaba, para tener su curso, acta de nacimiento. Para empezar, primero necesito saber quién es el colaborador que pretende ingresar a laborar a la empresa. Constancia, su nombre, cómo sé el nombre, por medio de su identificación oficial, su INE, por medio de una CUR, por medio de su acta de nacimiento, y aparejado viene su currículum, que eso me va a permitir ubicarlo en el puesto que él está solicitando. O constancia de empleo, ¿no? O en su caso, una constancia de empleo, que en muchas ocasiones las empresas piden una constancia laboral de alguna otra empresa para determinar la experiencia que él tiene. Referencias laborales, documento que acredite la experiencia, o en su caso, si tiene alguna carrera universitaria, título, cédula, carta de pasante. Claro, también dependiendo de los puestos. Ajá, dependiendo del puesto que él esté. Aquí se está hablando de a todo, ¿no? Sí, lo que puede tener, no iniciando, ¿no? Claro. Iniciando. Lo para que iniciar, puede tener, necesitas esa documentación. Para conocer de quién se trata. Entonces, miren, esta plática está boom, y la realidad es que nos da para esto y mucho más, pero tristemente se nos ha acabado el tiempo. Así que yo quiero cerrar con un último tema. Va a haber parte 2, nada más les damos la pauta de que de esta plática va a haber parte 2. No, yo sí quiero cerrar con un último punto que también es importante que se encuentre dentro del expediente laboral. Dilo. ¿Qué pasa si yo contrato a Cindy y le facilito un teléfono, un equipo telefónico, le facilito uniformes, le facilito vehículo? ¿Qué pasa? Hay muchas empresas que... ¿Qué pasa? En la práctica, pues se lo doy como herramienta de trabajo y ahí luego rendimos cuentas, computadoras, etcétera, cualquier elemento que ellos estén entregando así. También son objeto para dejar constancia por escrito qué le estoy entregando, en qué condiciones se los estoy entregando, cuál es el valor de ese bien, por decirlo de algún modo, de ese elemento. Entonces, todas esas características, y que me firme de conformidad de enterado que está recibiendo con fecha tal, con lo de escrito, y va al expediente. Y que está... Aquí sí me gustaría igual puntualizar. Por eso, pero es que ya sabes. Buenísimo, va a haber parte 2, no como ansias.
Porque como menciona Katia, o sea, sí, yo le notifico al trabajador que le estoy entregando ciertos objetos para el desempeño de sus actividades. Todo esto en la pauta de etapa colaborador. Ya es colaborador. Exacto, es colaborador. Porque qué tal si Katia me entrega un teléfono celular que yo no llevo a la empresa, lo dejo en mi casa, lo utilizo para ver mis redes sociales, para hacer llamadas a personas diversas y en ningún momento le doy la función principal para la cual Katia me la entregó, que son desarrollar mis actividades para la cual fui contratada. Así que en el documento que yo le haga firmar al trabajador que le estoy entregando material de trabajo, tengo que especificar para qué causas o motivos o circunstancias le estoy entregando ciertos objetos. O el más común, ¿no? Que tú se lo das aquí así entero y bonito y te lo regresa con la pantalla rota. O resulta que tú le entregaste un vehículo pero te regresa una moto y tú ¿cómo compruebas? Pues tienes que vamos a la especificar. experiencia laboral. Y ahora vámonos a la segunda pauta, pero con esto terminamos. Y ya despedida, por favor. Que te están dando el equipo con la pantalla toda rota, pero dices, no, te estoy dando el equipo en perfecto estado, está en excelentes condiciones, pero la pantalla está toda rota. Que es la parte... Sí, ese es el otro lado. Es que ahí sí hay... entonces hay mucho hilo para cortar, pero bueno, temo decirles que se nos ha agotado el tiempo el día de hoy. Les prometemos que va a haber segunda parte con nuestras queridísimas Cindy y Katia. Así que, ¿tienen alguna despedida, algo que decirle aquí a las personas que nos están viendo y escuchando? Pues muchas gracias, Cindy. Le disfruté bastante este episodio. Digo, he disfrutado todos, cada uno tiene su particularidad y el tema. Me ha tocado temas que me gustan, como a todos. ¿Por qué será? No sé por qué, entonces disfruté un montón esto, o sea, no lo vi pasar. Y pues a todos los que están viendo y escuchando, estoy segura que este episodio tiene muchos elementos, tiene contenido, tiene carnita de la cual van a poder alimentarse y hacer las cosas diferentes, mejorarlas en su organización como empleador, como colaborador. Entonces, aunque es charla, hay mucho que rescatar de información. Efectivamente, creo que fue un capítulo muy interesante que no lo vimos pasar. O sea, estuvimos hablando y mencionabas algo así, pero también hay otra cosa. Es que hay mucho para sacar. Entonces creo que sí es un capítulo muy importante, tanto como para el trabajador como para la empresa. O sea, yo trabajador tengo que saber que no todo lo que yo haga lo puedo hacer así sin que tenga consecuencias. Es correcto. Y yo, empresa, también tengo que tener conocimiento de que cómo me voy a respaldar frente a las irregularidades que cometen los trabajadores. Porque no simplemente le puedo dar las gracias y ya. Así que creo que es un tema muy importante que me gustaría que escuchen para que tengan ahí sus opiniones. Pero bueno, entonces les agradezco mucho su asistencia. Ya saben que nos pueden escuchar y ver a través de las diversas plataformas, YouTube, Amazon, Spotify, Apple Podcasts. O sea, estamos para donde ustedes nos quieran ver. Gracias. Hasta luego.